Historias de Jack. Empezamos. Esa noche comprendí que el silencio puede ser más aterrador que el ruido de 100 aviones despegando. Llevo 12 años trabajando como operador aéreo en el Aeropuerto Internacional de Frankfurt. No hay sonido más tranquilizador para mí que el rugido constante de los motores, las voces en los auriculares, las luces del panel parpadeando como un lenguaje que solo unos pocos entendemos. En la torre, el cielo nunca está completamente oscuro. Siempre hay una pista encendida, un avión que aterriza, otro que despega. Todo tiene un orden, una cadencia, una lógica perfecta. O al menos, así era hasta aquella noche de noviembre. Empezó con un pitido leve en el radar. Nada fuera de lo normal. Un eco pequeño, casi una mota luminosa en la esquina inferior del monitor. Estaba en la zona norte, a 3 kilómetros del perímetro, a una altitud demasiado baja para un avión comercial, pero demasiado alta para un vehículo terrestre. Lo descarté al principio. Pensé que sería una interferencia atmosférica, un fallo de calibración o algún reflejo del terreno húmedo. Pero el eco se movía, despacio, con una trayectoria limpia, sin oscilaciones ni errores. Informé al supervisor. Me pidió que lo siguiera unos minutos. El punto avanzó hacia el este, se detuvo y después comenzó a girar sobre sí mismo. No era un pájaro, no era un helicóptero, no tenía transpondedor. Un dron, supusimos. Hasta ahí, nada alarmante. Había ocurrido antes, pero aquel eco permaneció suspendido casi 20 minutos en la misma zona, justo sobre una antena de comunicaciones. Y cuando mandamos un equipo a revisar, no encontraron nada, ni rastro. A las 2:15, otro contacto, esta vez en el sector sur, a la misma altitud. Después, uno más en el oeste. En menos de 10 minutos teníamos 5 ecos idénticos, todos desplazándose lentamente, formando un patrón triangular sobre el aeropuerto. Se ordenó el cierre inmediato de pista y el rastreo con cámaras térmicas, pero las imágenes mostraban un cielo limpio. Los radares militares no detectaron actividad alguna. Y entonces, como si supieran que los estábamos buscando, desaparecieron, todos al mismo tiempo. Fue la primera vez en 30 años que el aeropuerto de Frankfurt se paralizó por un motivo desconocido. En la torre, el silencio era absoluto. Nadie decía nada, pero todos mirábamos las pantallas como si esperáramos que algo más ocurriera. No hubo explosiones, ni ataques, ni señales de interferencia. Solo un silencio denso, artificial, casi físico. Durante los días siguientes la tensión fue creciendo. Los noticiarios hablaban de lo mismo en otros aeropuertos. Londres, París, Estambul, Madrid. Drones no identificados, apariciones súbitas, vuelos desviados, cierres temporales. Las autoridades pedían calma. Decían que se trataba de acciones coordinadas de sabotaje civil, pero nadie lo creía. Los operadores sabíamos reconocer un vuelo controlado. Aquello no era improvisación, era cálculo puro, precisión milimétrica. A mí me asignaron la revisión de los registros de radar de aquella noche. Pasé horas mirando líneas y coordenadas, intentando encontrar algo que explicara el patrón, y lo encontré. Cada aparición correspondía con una frecuencia específica del sistema de comunicación interna del aeropuerto. Era como si esos drones se acercaran justo cuando transmitíamos en ciertas bandas, como si escucharan. Cuando tracé las coordenadas en un mapa, vi que formaban un triángulo perfecto sobre Frankfurt, con un punto central que coincidía exactamente con la torre de control. Avisé a mi supervisor. No me dejó terminar la explicación. Me pidió que dejara el tema, que el análisis pasaba ahora a instancias superiores. Intenté insistir, pero me miró de una forma que me hizo callar. No sigas, Jack. No digas nada más. Aquello me dejó más inquieto que los drones, porque entendí que alguien sabía más de lo que decía y que no querían que nosotros lo supiéramos. Los turnos siguientes fueron un infierno. No dormíamos, apenas comíamos. Algunos compañeros aseguraban haber visto luces en el cielo, pequeñas, blancas, moviéndose lentamente sobre las pistas cuando el aeropuerto ya estaba cerrado.
Las cámaras de vigilancia no captaban nada. Las imágenes quedaban distorsionadas, como si algo hubiera interferido en la señal. A los pocos días, los técnicos de mantenimiento recibieron órdenes de revisar todo el sistema eléctrico. Pero cuando les pregunté si habían encontrado algo anómalo, solo me respondieron con evasivas. No podemos comentar nada, Jack. Era la frase que empezaba a repetirse por todas partes. Entonces ocurrió algo que terminó de romper mi tranquilidad. Durante una noche de guardia, un avión comercial en aproximación informó de una luz estática a 300 metros de su ala izquierda. Un punto luminoso que parecía mantenerse a su ritmo. Los radares no mostraban nada. La tripulación envió imágenes con sus cámaras de a bordo, pero el archivo llegó vacío, sin imagen, sin sonido, sin metadatos, como si nunca se hubiera grabado. El piloto juró haberlo visto. No era un avión, no era un satélite, y no parecía un dron normal. Dijo que la luz se apagó justo cuando él intentó hacer contacto por radio. Después silencio. El vuelo aterrizó sin problemas, pero el registro fue clasificado inmediatamente. Esa fue la primera vez que sentí auténtico miedo. No por lo que había visto, sino por lo que no podíamos ver. La prensa seguía lanzando teorías, hackers, sabotaje, espionaje industrial. Pero nadie hablaba del patrón. Nadie mencionaba las coincidencias exactas entre las frecuencias de radar, las interrupciones eléctricas y los ecos sincronizados. Era como si alguien estuviera recopilando datos, observando cómo reaccionábamos a una amenaza invisible. Una tarde, mientras tomábamos café en la sala de descanso, Marcus, uno de los técnicos más antiguos, se me acercó y me susurró: «Jack, ¿te has metido alguna vez en la Deep Web?». Le respondí que no, y me dijo que allí había foros donde se hablaba de lo nuestro antes de que saliera en los medios. Dicen que no son drones de aficionados, ni tampoco de ningún gobierno europeo. Hay algo más detrás. Me dio una dirección escrita a mano en un trozo de papel. No un enlace directo, sino una cadena encriptada. Si de verdad quieres saber lo que está pasando, búscalo ahí, me dijo, y se fue sin decir nada más. Guardé el papel en mi bolsillo y no lo miré durante días, pero la curiosidad me consumía. Cada noche que pasaba, los ecos volvían, siempre breves, siempre exactos. A veces duraban solo 30 segundos, pero suficientes para detener el tráfico aéreo. Los noticiarios comenzaron a hablar de una crisis global de seguridad aérea. Y mientras los gobiernos se lanzaban culpas unos a otros, yo empezaba a sentir que todo esto tenía una intención más profunda. Finalmente, una noche sin vuelos programados, encendí mi ordenador personal y seguí las instrucciones que Marcus me había dado. Instalé una VPN, un navegador especial, y entré. La Deep Web no es como la describen las películas. No hay música siniestra ni luces rojas parpadeando, solo silencio y páginas con texto plano, llenas de palabras que no parecen tener sentido. Pero tras un par de saltos entre foros, lo encontré. Un hilo llamado Operación Spectre, filtraciones desde Kaliningrado. El autor afirmaba tener información sobre un proyecto ruso de drones autónomos diseñados para estudiar las respuestas electromagnéticas de infraestructuras críticas europeas. Drones de reconocimiento, invisibles al radar, capaces de registrar patrones de comunicación, radiación, temperatura, movimiento, incluso emisiones humanas. No eran armas, decía, eran sensores. Aprendían, comparaban, almacenaban. Seguí leyendo durante horas, hasta que algo hizo que mi corazón se detuviera un segundo. Uno de los archivos adjuntos contenía una lista de aeropuertos con coordenadas precisas. El primero era Frankfurt, y la fecha coincidía exactamente con el día de nuestra primera detección. Intenté cerrar la sesión, pero antes de hacerlo, la pantalla se congeló. Durante unos segundos, el cursor se movió solo. Luego apareció un mensaje, en texto blanco, sobre fondo negro. No hables de lo que has visto, Jack. No había puesto mi nombre en ninguna parte, ni mi correo, ni mi ubicación, ni mi IP. Pero alguien sabía quién era. Apagué el ordenador, y esa noche, por primera vez en muchos años, tuve miedo de mirar al cielo.
Después de aquel mensaje en la pantalla, todo cambió. Durante un par de días intenté fingir normalidad, pero no podía quitarme la sensación de que alguien o algo me observaba. En el trabajo todo parecía igual, pero el ambiente era distinto. Las miradas eran más cortas, las conversaciones más breves, los supervisores más rígidos. Había rumores de despidos, de auditorías internas, de errores de protocolo. Nada de eso era habitual. Una mañana, al llegar al turno, encontré la torre de control casi vacía. Solo estaban Marcus y otro operador de vuelo. El resto había sido trasladado temporalmente a otra instalación por motivos de seguridad. Marcus me miró con expresión seria y me dijo en voz baja: «No uses tu ordenador personal, ni en casa, ni aquí. ¿Ya saben quiénes entraron en los foros?». Me quedé paralizado. No había contado a nadie lo que había hecho. ¿Cómo podía saberlo? Esa noche el cielo sobre Frankfurt estaba más limpio de lo habitual. No había tráfico aéreo. Todos los vuelos fueron desviados. En la torre, el silencio era tan espeso que se podía oír el zumbido de las pantallas. A la 1:18 de la madrugada, el radar volvió a parpadear. Primero un punto, luego dos, luego decenas. Aparecían y desaparecían con una cadencia exacta, casi musical. Intenté aumentar el rango de frecuencia, pero la interfaz se congeló durante unos segundos y después mostró un patrón que nunca había visto. Una secuencia de círculos concéntricos, como ondas de agua en movimiento. Llamé a mantenimiento. Nadie contestó. Cuando intenté contactar con control central, la línea estaba muerta. Marcus estaba a mi lado, mirando la pantalla con la misma expresión que debía tener yo. Pura incredulidad. Los ecos seguían multiplicándose hasta llenar el radar por completo. Cientos de ellos, todos a distintas altitudes, formando lo que parecía una estructura en espiral sobre la ciudad. Un enjambre perfectamente sincronizado. La defensa aérea se activó, pero los radares militares reportaron 0 contactos. 0. En nuestro sistema, la pantalla brillaba como un árbol de Navidad. En el suyo todo estaba vacío. Y entonces, tan rápido como habían aparecido, los puntos desaparecieron. Todos a la vez. El radar quedó limpio, el sonido de interferencia cesó y solo quedó el silencio. A la mañana siguiente, el aeropuerto seguía cerrado por mantenimiento del sistema de comunicaciones. Pero nosotros sabíamos que no era verdad. No había nada que mantener. Los sistemas funcionaban perfectamente. Y sin embargo, los equipos técnicos entraban y salían con cajas metálicas selladas, sin hablar con nadie. Cuando intenté preguntar qué estaban haciendo, uno de ellos me respondió con un tono mecánico: «Nivel de acceso insuficiente, señor Müller». Nunca antes nadie me había llamado por mi apellido con tanta frialdad. Empezaron a circular rumores. Algunos decían que la OTAN estaba involucrada, otros que había una colaboración silenciosa con Rusia para probar tecnologías de interferencia controlada. Marcus me contó que un colega en Varsovia había recibido datos similares. Drones invisibles al radar estándar, pero detectables a través de frecuencias anómalas. Nadie sabía cómo neutralizarlos, ni siquiera cómo localizarlos visualmente. «Es como si el cielo hubiera aprendido a esconderse», me dijo. Una noche sin vuelos, decidí volver a la Deep Web. Sabía que era una locura, pero necesitaba respuestas. El foro donde había encontrado el hilo original estaba bloqueado, pero logré acceder a una copia archivada. Ruth Volk había vuelto a publicar, esta vez con nuevos archivos. Uno de ellos era un vídeo de baja resolución, aparentemente grabado desde dentro de uno de los drones. Mostraba una sucesión de códigos binarios, patrones de ondas, capturas de radares europeos, y al final, una frase en ruso que traducida significaba: «Análisis completado. Etapa 1 finalizada. Iniciar fase conductual». Leí esa línea una y otra vez. Fase conductual. ¿Qué significaba? ¿Que iban a estudiar el comportamiento humano? ¿Que todo esto era una prueba? El mensaje no parecía una amenaza, sino un informe. Como si nosotros fuéramos un simple conjunto de datos. Poco después, un sonido metálico resonó en la torre. Creí que alguien había entrado. Corrí hacia la puerta, pero no había nadie.
Solo un leve olor a ozono, el mismo que queda tras una descarga eléctrica. Volví a la consola. El radar estaba reiniciándose solo. Cuando la pantalla volvió a encenderse, los registros de las últimas 48 horas habían desaparecido, borrados por completo. Intenté acceder a las copias de seguridad, pero las contraseñas habían cambiado. En su lugar, un mensaje en texto blanco. Etapa 1 completada. Llamé a Marcus, pero su teléfono no existía. Literalmente, el número había sido dado de baja. Intenté localizarlo en el sistema interno del aeropuerto y su nombre no figuraba en ninguna lista de personal, ni siquiera en la nómina, como si nunca hubiera trabajado allí. Durante los días siguientes, los noticiarios comenzaron a ignorar el tema. Los aeropuertos seguían sufriendo interrupciones, pero ya no aparecían en los titulares. Era como si alguien hubiera decidido borrar todo rastro de lo ocurrido. El público empezó a hablar de teorías conspirativas, de histeria colectiva. Los vuelos regresaron poco a poco, aunque con horarios reducidos. Pero para nosotros, los operadores, algo había cambiado. El cielo parecía diferente, demasiado limpio, demasiado ordenado. Algunas noches, en los monitores de visión térmica, aparecían manchas minúsculas, fluctuaciones de calor en el aire. No eran pájaros ni insectos. Se movían de manera intencionada, con trayectorias suaves y rectas. Cada vez que intentábamos grabarlas, la señal se corrompía. Los técnicos decían que era una anomalía electromagnética. Yo prefería pensar que eran ellos, los drones, observando en silencio. Una madrugada, un controlador del aeropuerto de Praga me escribió un mensaje cifrado a través de una red privada que usábamos algunos veteranos. Solo decía: no buscan destruir, buscan observar, analizan nuestras reacciones. No volvió a conectarse después de eso. Días más tarde, recibí un sobre sin remitente en mi taquilla del aeropuerto. Dentro había un pendrive y una nota escrita a mano. No conectes esto a tu red. Lo llevé a casa y lo abrí en un portátil viejo, desconectado de internet. El contenido era un único archivo de texto, líneas de coordenadas, altitudes, frecuencias, y al final, una fecha, 10 de noviembre, la fecha actual. Miré por la ventana. Era de noche. El cielo sobre Frankfurt estaba despejado, completamente negro. Ningún vuelo, ninguna luz. Pero al cabo de unos segundos, distinguí algo. Puntos diminutos en formación, moviéndose lentamente sobre la ciudad. No hacían ruido. Ni siquiera parecían sólidos, como una constelación viva. Volví al archivo. La última línea del documento decía: Etapa 2. Reacción civil. En ese momento entendí lo que estaba pasando. No se trataba de drones espiando bases o radares. Estaban observando a la gente, analizando el miedo, estudiando cómo respondemos cuando lo invisible controla lo cotidiano. Desde esa noche todo se ha vuelto más silencioso. Los vuelos siguen, pero cada vez hay más retrasos, más ajustes técnicos, más zonas prohibidas al personal. A veces, en el cielo nocturno, vuelvo a ver esas luces. Se mueven despacio, en sincronía, como si tejieran una red invisible sobre nosotros. Ya no creo que esto sea un experimento ruso, ni americano, ni de nadie que conozcamos. Creo que empezó como un proyecto humano y que ya no lo controlamos. Ahora, mientras grabo esto, escucho un zumbido leve a través de la ventana. No puedo verlo, pero sé que está ahí. No ataca, no se muestra, solo observa, analiza, aprende. Y quizá eso sea lo más aterrador de todo. Saber que no quieren destruirnos, sino entendernos. Entender cómo reaccionamos cuando nos damos cuenta de que ya no tenemos control. Y yo ya no reacciono. Solo espero, porque sé que me están observando. Si has llegado hasta aquí, significa que sigues observando. Dime en los comentarios qué crees que eran realmente esos drones. Y si quieres seguir escuchando historias que quizá no deberían contarse, deja tu like, suscríbete y mantén los ojos en el cielo. No todas las personas desaparecen. Algunas son retiradas del inventario público.
Nunca olvidaré el primer rostro que seleccioné, ni el sonido de su respiración al otro lado de la cámara, ni la sensación exacta de poder que me recorrió cuando comprendí que con un solo clic podía decidir si alguien viviría o desaparecería del mundo tal como lo conocía. Antes de que me juzgues, déjame aclarar algo. Yo no mato, solo selecciono. Como un catador, un intermediario en una cadena que funciona desde hace mucho más tiempo del que nadie imagina. Lo llaman el mercado. No está en la superficie de la red. Hay que hundirse muy abajo, más allá de los foros falsos, más allá de las capas de cifrado, hasta llegar a un lugar donde las direcciones ya no se comparten, se heredan. Ahí se mueve la verdadera mercancía. Carne humana, limpia, seleccionada, procesada y enviada con la precisión de un producto de lujo. Yo solo soy la primera pieza, el filtro, el que elige. Empecé hace 3 años. Por curiosidad, supongo. Siempre tuve una obsesión con observar a la gente sin que se diera cuenta. No en plan morboso, más bien como quien estudia insectos. Me fascinaban sus rutinas, sus hábitos, sus pequeñas incoherencias. Al principio, solo navegaba por cámaras abiertas, esas que la gente deja mal configuradas en sus casas o tiendas. Es increíble cuántas hay. Dormitorios, oficinas, guarderías, bares. Basta con un motor de búsqueda y un poco de paciencia. Luego encontré algo diferente, un enlace en un foro ruso. The Butcher's Room, una sala de chat cerrada, con invitación, donde descubrí que mis costumbres no eran tan únicas como pensaba. Allí había profesionales. Tenían criterios, escalas de calidad, métodos de observación. Y lo más inquietante, hablaban de productos como si se tratara de ganado, detallando hábitos, horarios, respuestas al miedo, tolerancia al dolor. La primera vez que participé fue casi un juego. Me enviaron 3 perfiles con acceso remoto a sus cámaras. Una chica universitaria en Madrid, un hombre mayor que vivía solo y un chaval de instituto. Tenía que observarlos durante una semana y elegir uno. No sabía exactamente qué pasaría después, pero algo dentro de mí lo sospechaba. Y aún así lo hice. Elegí a la chica. Tenía algo, una mezcla de inocencia y rutina perfecta. Despertaba, desayunaba tostadas con miel, salía a clase, volvía y veía series con su gato. Todo en ella era predecible y controlable. Cuando marqué su ID como seleccionada, el chat se cerró. A la mañana siguiente, su cámara dejó de emitir. Una semana después, un nuevo producto apareció en el catálogo del mercado, y su descripción coincidía en todo. Ahí supe que era real. El mercado no es un sitio, es un sistema, una red distribuida, oculta bajo capas de cifrado y protocolos, sin nombres, rostros ni identidades, solo etiquetas, coordenadas y jerarquías inquebrantables. Yo recibo las solicitudes por un canal seguro, coleccionistas, chefs, médicos, cada uno con sus preferencias, desde edad hasta nivel de estrés, hábitos de sueño, alimentación. Incluso la reacción al miedo cuenta. Dicen que el miedo cambia el sabor, aunque yo nunca he probado nada. Mi trabajo es simple, buscar en las cámaras abiertas a quienes cumplen los criterios, observar, analizar y enviar un informe. Luego desaparecen. No sé quién los secuestra, ni cómo, pero sé cuándo. Justo después de que envío el último reporte. A veces reviso noticias locales por curiosidad. Joven desaparece sin dejar rastro. Vecinos aseguran haberla visto por última vez en la parada del autobús. Sin indicios de violencia. Siempre igual. Limpio. Eficiente. Con el tiempo dejé de sentir culpa. No porque no la tuviera, sino porque comprendí que la selección es inevitable. El mundo entero funciona así. Alguien arriba decide quién vale y quién no. Yo solo lo hago con más honestidad. Cada día, mientras observo, empiezo a notar patrones, rutinas que se repiten, gestos que delatan miedo, curiosidad o sumisión. Es fascinante. A veces paso horas viendo cómo alguien decide qué desayunar, cómo acaricia a su mascota, cómo responde a un mensaje que no esperaba. Todo se convierte en información valiosa.
Aprendí a reconocer la diferencia entre los que se adaptan y los que colapsan, entre los que resisten y los que se entregan. Pero no todo es tranquilo. Hay momentos en que el mercado te recuerda que no eres más que una pieza más. Una noche, mientras revisaba un perfil nuevo, sentí un movimiento detrás de mí. Era mi reflejo en la pantalla. La sensación de ser observado se volvió insoportable, como si alguien estuviera justo al lado, respirando. Apagué todo y me escondí en la oscuridad de mi apartamento. Fue un recordatorio. Nadie está realmente seguro, incluso yo que creo estar en control. Algunas solicitudes son más complejas que otras. Recuerdo un caso en el que me pidieron a alguien con habilidades artísticas, creativo, con ansiedad elevada y hábitos nocturnos. Durante días seguía a una mujer que pintaba cuadros en su estudio. Cada pincelada, cada pausa, cada suspiro se registraba. Aprendí sus horarios, sus lugares favoritos, hasta sus pequeñas manías. Marcar su ID no fue un acto impulsivo. Fue una decisión meticulosa, casi ritual. Cuando su cámara dejó de transmitir, sentí un vértigo extraño, un vacío en el pecho que no había sentido antes. Es entonces cuando comprendí lo que sentían mis víctimas. Esa certeza terrible de que algo en su vida había cambiado y que ya no podrían hacer nada para detenerlo. Y así sigue mi rutina, noche tras noche, observando, anotando, decidiendo. Cada perfil que estudio me da una sensación de poder que no puedo negar, pero también sé que el mercado nunca olvida, que alguien más arriba siempre está viendo, y que tarde o temprano el observador también se convierte en observado. Todo empezó hace 2 semanas. Recibí una solicitud inusual. Varón, 30 a 40 años, solitario, con conocimientos técnicos avanzados. Preferencia por sujetos introspectivos. Al principio me pareció un error, casi una broma, hasta que me di cuenta de que la descripción coincidía con mis propios hábitos, mis rutinas y obsesiones. Mi corazón dio un vuelco, pero no pude ignorarlo. La curiosidad me atrapó como siempre lo hace, y pronto comprendí que esta vez el juego estaba dirigido hacia mí. Intenté desconectarme. Apagué el ordenador, tiré el teléfono, desconecté todo lo que pudiera rastrearme. Incluso me mudé de habitación para observar desde un lugar que consideraba seguro. Pero nada sirvió. En cuanto me instalé en el silencio, noté un parpadeo en la webcam que yo había desactivado. Fue solo un instante, apenas perceptible, pero suficiente para encender un miedo antiguo y profundo. Entonces, llegó el mensaje, frío y directo. Jack, hemos visto tu trabajo. Excepcional precisión. Esta vez la selección es personal. No entendí al principio. Cada palabra parecía un cuchillo cortando mi seguridad. La habitación se volvió demasiado pequeña, el aire demasiado denso. Por primera vez comprendí lo que habían sentido mis víctimas. Esa certeza de que alguien te observa incluso cuando crees estar solo. Intenté racionalizarlo, decirme que era una amenaza vacía, un aviso para desestabilizarme, pero no era eso. Lo sentí en la sangre. El mercado, de alguna manera, había puesto los ojos sobre mí. Al día siguiente, un sobre sin remitente apareció bajo la puerta. Dentro, solo una fotografía. Yo, sentado frente al monitor, con la mirada fija y las manos apoyadas sobre el teclado. Nadie podría haberme tomado esa foto desde fuera de mi casa. Todo estaba cerrado, asegurado. Me di cuenta de que ya no podía confiar ni en la seguridad física ni en la digital. Desde entonces, no he dormido. Cada vez que cierro los ojos, veo las cámaras que he monitoreado durante años. Cada rostro desaparecido me mira desde la oscuridad. La sensación de ser observado es constante. Cada parpadeo, cada sonido extraño, cada sombra que cruza la habitación me hace saltar. He comenzado a revisar las puertas, los armarios, el ventilador de la cocina, los espejos, convencido de que alguien podría estar allí, respirando, esperándome. Intenté desconectarme del mercado, borrar cuentas, deshacerme de dispositivos, mudarme a otra ciudad, pero todo resultó inútil. La red es más profunda que cualquier lugar al que pueda huir. Empiezo a recibir perfiles en los que reconozco hábitos y gestos que son míos,
como si estuviera siendo estudiado. Una vez más me encuentro frente a la pantalla, observando, pero ahora sé que también me observan. Cada decisión que tomaba para ellos ahora se refleja en mí. Mis horarios, mi dieta, mi rutina, incluso mi ansiedad se ha convertido en información valiosa para alguien más. La paranoia se volvió mi compañera constante. He empezado a hablar conmigo mismo, a registrar sonidos y sombras en cada rincón. Cierro puertas con llave incluso dentro de mi propia casa. Reviso ventanas, desconecto la electricidad por completo, y aún así escucho pequeños clics, susurros lejanos, parpadeos de luces que no deberían encenderse. Comprendo que lo que temía ahora es real. Cada selector termina convirtiéndose en seleccionado, tarde o temprano. Y yo estoy demasiado cerca de cruzar esa línea. A veces reviso el catálogo del mercado. Ahora hay un nuevo perfil que no tiene nombre ni coordenadas conocidas, pero la descripción es exacta. Varón, 35 años, residencia desconocida. La etiqueta dice, Jack, carne de selección. Mi sangre se hiela cada vez que la veo. Cada movimiento que hago, cada respiración, cada decisión está siendo registrada y evaluada. Estoy atrapado en la misma cadena que he dirigido durante años, pero ahora del otro lado de la pantalla. Intenté comunicarme con alguien, alertar a la policía, borrar pruebas, incluso destruir los dispositivos. Pero el mercado siempre encuentra la manera de mantenerte dentro de su sistema. La tecnología que utilicé para cazar ahora me caza a mí. Mi refugio se ha convertido en una trampa. Y cada vez que me siento frente al monitor, observo nuevas cámaras, nuevos perfiles, nuevas víctimas, mientras sé que alguien, en algún lugar, está observando cada gesto que hago, registrando mis miedos, anotando mi rutina. El miedo se ha vuelto tangible, casi físico. Escucho mi respiración en el silencio, demasiado fuerte, demasiado cerca de mí. Cada sombra se alarga, cada ruido se multiplica. Ya no es paranoia, es la certeza de que el mercado me ha marcado. Y mientras escribo esto, con las manos temblorosas y el corazón acelerado, sé que la línea entre cazador y cazado se ha borrado. La única pregunta que queda es ¿cuánto tiempo me queda antes de que alguien más haga clic y decida sobre mí? Y si estás escuchando esto, quizá ya te han enviado el siguiente lote de observaciones. Mira a tu alrededor. ¿Seguro que esa lucecita en tu cámara estaba encendida antes? Era una noche lluviosa en Roma. La ciudad, normalmente vibrante y llena de vida, parecía haberse detenido. Desde la ventana de mi apartamento, veía cómo las gotas de lluvia se deslizaban por el cristal como lágrimas interminables, distorsionando las luces lejanas de las calles desiertas. El sonido constante del agua golpeando el pavimento era hipnótico, un ritmo que hacía que mi corazón latiera más lento y más rápido al mismo tiempo. La penumbra en mi sala, rota solo por el parpadeo de la pantalla de mi computadora, hacía que todo pareciera irreal, pesado, casi tangible. Siempre me había sentido atraído por lo prohibido, por lo desconocido que otros evitaban. Mi pasión por la ciberseguridad comenzó como un interés inofensivo, pero con el tiempo se convirtió en obsesión. Explorar sistemas, descubrir vulnerabilidades, entender los límites de la tecnología. Esa noche no buscaba conocimiento, buscaba algo más profundo, algo que desafiara mis propios límites y me sumergiera en un territorio donde no existían reglas. Había oído hablar de Phantom Web en un foro privado semanas atrás. Los rumores que lo rodeaban eran inquietantes. Se decía que era un lugar donde las reglas no existían, donde las peores facetas de la humanidad se mostraban sin filtros y donde la realidad se mezclaba con algo mucho más oscuro. Algunos aseguraban que era solo un mito, una historia para asustar a los curiosos, mientras que otros decían que solo los más audaces o insensatos podían acceder y sobrevivir a lo que encontraran allí. Conseguir acceso fue un laberinto de códigos y pistas escondidas en foros abandonados, enlaces caducados y mensajes crípticos. Finalmente, tras semanas de búsqueda,
Contacté a alguien que se hacía llamar Shades Zeroder. Su reputación lo precedía. Un hacker que operaba en los rincones más oscuros de la red, con contactos que nadie podía verificar. Me envió un mensaje encriptado con instrucciones precisas. Un navegador especial, un enlace y un código único. La emoción y el miedo se mezclaban en un cóctel intoxicante mientras seguía sus indicaciones al pie de la letra. Cada paso me acercaba un poco más al abismo digital y a la vez un escalofrío recorría mi columna. Cuando finalmente abrí el sitio, la pantalla quedó negra. Solo un par de letras gris oscuro aparecían, casi imperceptibles. Observaciones y enfoques. La simplicidad era perturbadora. Había algo en su minimalismo que me hizo sentir que no estaba frente a un sitio web, sino frente a una presencia silenciosa que me observaba. Moví el cursor hacia enfoques y lo seleccioné. Al principio, la pantalla permaneció en negro absoluto, un parpadeo. Luego, un listado de videos apareció, con títulos crípticos. Afectado-001. Sesión-034. Procedimiento en curso. Elegí uno al azar. La cámara mostraba a una mujer caminando sola por una calle mal iluminada. La tomaban desde ángulos cercanos, incómodos, que parecían invadir su espacio personal. No había sonido, solo sus pasos y el leve eco de la ciudad vacía, y aún así podía sentir su miedo creciendo con cada movimiento. Otro video mostraba a un hombre atrapado en una habitación pequeña, las manos atadas detrás de la espalda, respirando con dificultad. La cámara se acercaba lentamente a su rostro, deteniéndose en cada línea de tensión y desesperación. Era demasiado real. Cada detalle parecía auténtico, y un nudo se formó en mi estómago. Y entonces lo vi. Un chat en vivo en la esquina de la pantalla. Los mensajes eran directos, crueles, como un espectáculo de perversión. Haz que corra, quiero ver cómo reacciona. Más cerca, quiero verle la cara. ¿Es esta una nueva víctima? Me gusta. Mis manos comenzaron a sudar y un frío recorrió mi espalda. Cerré la pestaña, pero mi computadora no respondía. Ventanas emergentes se abrían y cerraban solas, mostrando fragmentos de perfiles, videos y comentarios que acababa de ver. El cursor se movía por sí solo, como si alguien más lo controlara, y mi corazón latía tan rápido que sentía que se me iba a salir del pecho. Finalmente, un mensaje apareció en la pantalla, escribiéndose lentamente, como si cada letra fuera deliberada. Sabemos quién eres, Jack. Ahora nosotros observamos. Me quedé paralizado. El aire en la habitación se volvió denso, sofocante. Intenté apagar la computadora, pero no respondía. Las luces parpadearon, y por un instante escuché un golpeteo suave y rítmico, proveniente de algún lugar cercano, imposible de localizar. Aún así, mi curiosidad fue más fuerte que el miedo. Volví al menú principal y seleccioné Observaciones. Una lista de perfiles apareció. Cada uno tenía un nombre genérico. Sujeto-015, perfil-098, acompañado de detalles personales inquietantemente precisos. Edad, ubicación aproximada, hábitos cotidianos. Las fotos eran borrosas, aparentemente tomadas sin conocimiento de los sujetos, y los comentarios de los usuarios eran perturbadores, como evaluaciones de depredadores observando presas. Mi respiración se detuvo cuando uno de los perfiles captó mi atención. Jack, 25 años, vive solo, rutina diaria, compras a las 7 de la noche, luces apagadas a medianoche. La foto era apenas reconocible, pero el fondo era mi edificio. Los comentarios bajo ella me hicieron sentir que el mundo se cerraba a mi alrededor. ¿Es real este perfil? Parece prometedor. Buena elección. Me gusta la ubicación. ¿Listo para el siguiente paso? El pánico me envolvió como un manto helado. Cerré todas las ventanas. Intenté reiniciar la computadora, desconectar la red, pero el sistema parecía burlarse de mí. Cada vez que pensaba que había recuperado el control, algo nuevo aparecía. Una ventana con un rostro borroso,
un mensaje, un perfil desconocido. Sentí que había cruzado un límite que no podía deshacer. La noche se volvió un interminable juego de miedo, curiosidad y vulnerabilidad. Y por primera vez comprendí que algunos secretos digitales estaban destinados a permanecer ocultos. Al día siguiente, el mundo parecía igual de normal, pero yo ya no lo sentía así. Cada sombra, cada ruido, cada reflejo me parecía una amenaza. Contacté a un experto en ciberseguridad, alguien en quien confiaba lo suficiente para revelar mi error sin que me juzgara. Revisó mi computadora, los dispositivos de la red y hasta los registros de mis conexiones anteriores. Encontró rastros de un software de vigilancia oculto, capaz de grabar cada movimiento, cada pulsación de tecla, incluso el sonido ambiente de mi apartamento. Lo eliminó, pero su advertencia fue clara. No hay garantía de seguridad. Phantom Web no es un sitio, es un sistema que aprende de ti. Cada vez que lo visitas, ellos saben más. Intenté volver a la rutina, pero era imposible. Cada sonido de la calle me hacía mirar por la ventana. Cada notificación me obligaba a revisar el teléfono con desconfianza. Luego llegaron las llamadas. Números desconocidos que colgaban, apenas respondía. Los correos electrónicos vacíos comenzaron a llegar con asuntos que parecían simples, pero escalofriantes. ¿Aún estás ahí, Jack? Te estamos observando. No olvides mirar atrás. Cada paquete sin remitente aumentaba mi miedo. Una caja con una foto mía mirando por la ventana del apartamento anterior me hizo sentir que mi privacidad había sido arrancada de raíz. Una noche, revisando las grabaciones de mis cámaras de seguridad, vi algo imposible. Sombras moviéndose dentro de mi propio apartamento. Aunque estaba solo, las puertas se cerraban lentamente. Objetos pequeños cambiaban de lugar, y un murmullo casi imperceptible parecía recorrer el pasillo. Intenté racionalizarlo. Estrés, paranoia, la consecuencia de haberme adentrado en algo prohibido. Pero entonces recibí un archivo adjunto en un correo titulado Próximo Paso. Abrí el video y quedé paralizado. Mostraba mi habitación mientras dormía. La cámara estaba colocada en un ángulo imposible desde fuera del apartamento. Alguien había estado allí. Llamé al experto nuevamente. Esta vez revisamos cada dispositivo conectado. Teléfonos, cámaras, sistemas de domótica, incluso la televisión inteligente. Encontró rastros de una vulnerabilidad que permitía la infiltración remota a través de mis dispositivos aparentemente seguros. Me dijo algo que no podía ignorar. No solo Phantom Web te ha visto, te está estudiando. Cada movimiento, cada decisión, cada contacto digital, no hay vuelta atrás. Decidí aislarme. Cambié de apartamento otra vez, eliminé todas mis cuentas de correo y redes sociales, compré dispositivos nuevos. Pero la sensación de ser observado persistía. Cada sombra parecía contener ojos invisibles. Cada reflejo parecía seguirme. Comencé a caminar con la cabeza baja, evitando espejos y ventanas. Y aún así sentía que alguien me seguía, siempre un paso atrás, invisible pero presente. A medida que pasaban los días, mi vida se volvió un constante estado de alerta. Noté que cada objeto en mi apartamento parecía moverse sutilmente. Un libro desplazado, una taza cambiada de lugar, la sensación de que alguien respiraba a mi lado. Comencé a escuchar sonidos extraños a través de los dispositivos apagados. Un teclado que no estaba en uso, un clic detrás de mí, respiraciones leves que desaparecían cuando me giraba. Era como si la misma tecnología que había amado ahora se hubiera vuelto contra mí. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché pasos en el pasillo. No eran constantes, pero sí lo suficientemente claros para que mi corazón se acelerara. Abrí la puerta y no había nadie. Lo mismo ocurrió la noche siguiente y la siguiente. Decidí instalar cámaras internas conectadas a un sistema independiente, pero cada grabación mostraba sombras que se movían en ángulos imposibles, como si no obedecieran las leyes físicas de mi apartamento. El punto de quiebre llegó cuando recibí otro paquete. Esta vez contenía una serie de fotografías de mí mismo, tomadas en distintos momentos del día,
incluso cuando no estaba en mi apartamento. No había signos de intrusión. Nadie había entrado. Era como si alguien supiera cada movimiento que hacía, cada paso que daba. Comencé a llevar un registro de cada actividad, pero cada intento de rastrear la fuente resultaba inútil. Los rastros digitales se desvanecían antes de que pudiera analizarlos. La paranoia se volvió una rutina. Cada sonido de lluvia me recordaba aquella primera noche en la que accedí a Phantom Web. Cada parpadeo de luz, cada zumbido de la red, cada eco de mi propia voz en el apartamento vacío me hacía saltar. No podía confiar en la tecnología, no podía confiar en las personas, ni siquiera en mis propios sentidos. Lo peor no era solo la vigilancia digital, sino la sensación de que la misma web estaba viva, como si Phantom Web hubiese trascendido los límites de la pantalla. A veces veía mensajes parpadeando en dispositivos apagados. Simples palabras, como «aquí» o «míranos». No sabía si era un fallo, una alucinación o algo mucho más terrible. Cada vez que me quedaba solo, sentía que los ojos que había despertado aquella noche en la web profunda seguían observándome, midiendo mis reacciones, planeando su siguiente movimiento. Finalmente, comprendí que nunca volvería a sentirme seguro. Cambié de ciudad, reforcé cerraduras, cerré mi vida digital por completo. Pero cada vez que la lluvia golpea mis ventanas, escucho un murmullo que me hace recordar que hay secretos que nunca debí desenterrar, lugares que nunca debí mirar y ojos que siempre me siguen, invisibles, imparables y eternamente despiertos. No creí que mis manos me traicionarían así, hasta que ya era demasiado tarde. Soy entrenador personal. Durante años mi vida giró en torno a empujar a la gente a superar sus límites físicos y mentales. Gimnasios, rutinas, progresión, todo era previsible, hasta que alguien me habló de un sitio en la Deep Web. Al principio pensé que era una broma, un rumor extraño entre clientes obsesionados con retos extremos, pero la curiosidad me consumió. Hablaban de transmisiones en directo, de personas sometiéndose a pruebas que no solo eran peligrosas, sino mortales, y de quienes fallaban, simplemente desaparecían. Cuando abrí aquel portal, la pantalla negra me dio escalofríos. Letras blancas parpadeaban. Bienvenido. Aquí solo sobreviven los que se atreven. Prepárate, solo un botón, comenzar. Nadie explicaba nada. No había vuelta atrás. Un frío recorrió mi espalda mientras lo pulsaba. La primera prueba parecía sencilla. Mantener el equilibrio sobre una barra metálica suspendida a varios metros del suelo. La altura no era el problema. Era el silencio, el vacío alrededor y la certeza de que alguien, en algún lugar, me observaba. Mis manos sudaban, mis pies temblaban y cada microbalanceo me hacía sentir que cualquier error sería fatal. Logré cruzarla, pero al bajar sentí un peso nuevo en los hombros, un miedo que nunca antes había experimentado. Después llegaron pruebas más duras. Cargar sacos de arena mientras caminaba por tablones estrechos, suspenderme de cuerdas durante horas, mantener posturas imposibles. Cada reto llevaba mi cuerpo al límite, pero lo más aterrador era la sensación de ser observado constantemente. No podía ver a nadie, pero escuchaba teclas, pasos, susurros lejanos que parecían provenir de todas partes y ninguna a la vez. Cada vez que cerraba los ojos por un segundo, sentía una presencia detrás de mí, estudiándome, calculando mis movimientos. Una noche, la prueba se volvió psicológica. Me encontré en un cuarto completamente oscuro, atado a una silla, con una cámara enfocando solo mis ojos y mis manos. No podía moverme ni hablar. Durante horas sentí respiraciones, pasos leves, algo rozando mi nuca, y mis manos tocaron otra mano que no era la mía. Quise gritar, pero ningún sonido salió. La sensación de vulnerabilidad era insoportable. Cada fibra de mi cuerpo pedía salir corriendo, pero no había salida. Fue allí cuando comprendí que esto no era un simple reto físico. Era un juego diseñado para quebrar tu mente. El tiempo se volvió relativo. Horas que parecían minutos, minutos que parecían eternidades.
Cada prueba siguiente mezclaba resistencia, miedo y desesperación. Debía atravesar pasillos estrechos llenos de obstáculos imposibles mientras seguía instrucciones de voces que llegaban a través de altavoces. Pero las voces eran confusas, contradictorias. Un instante me decían que avanzara, al siguiente que retrocediera. Cualquier error podía costarme caro. Sentía que alguien me seguía, invisible, midiendo cada paso, cada temblor de mis músculos, esperando mi caída. En otra ocasión me hicieron subir escaleras interminables con cargas pesadas, mientras un temporizador contaba cada segundo. La fatiga era tal que mis piernas parecían de plomo. Mis pulmones ardían, pero no podía detenerme. Cada movimiento era un cálculo entre fuerza y equilibrio, y el miedo a fallar me mantenía consciente de cada respiración. Durante esas horas, sentí que mi cuerpo dejaba de pertenecerme, que era solo una herramienta para alguien más que jugaba con mi miedo. Una de las pruebas más crueles fue una habitación llena de espejos, donde debía realizar ejercicios mientras mi reflejo mostraba deformaciones sutiles, movimientos que no reconocía como míos, ojos que parecían mirarme con desprecio. Mis manos temblaban de cansancio, pero también de miedo. Cada repetición me acercaba a un límite que no sabía si podía soportar. Mi mente empezaba a traicionarme, inventando sombras, voces, movimientos detrás de mi espalda. Comencé a preguntarme si todo esto era real o solo un experimento para ver cuánto podía quebrarme antes de que me rindiera. El miedo se volvió físico. Cada prueba siguiente parecía diseñada para hacerme dudar de mis sentidos. Tablones inestables, cuerdas tensas que podían ceder, superficies resbaladizas, obstáculos que aparecían y desaparecían a medida que avanzaba. No había reglas claras, no había instrucciones seguras. Solo el sonido de mis pasos, la respiración acelerada y la sensación de que algo invisible estaba siempre un paso detrás de mí. Después de días que parecían semanas, llegó un momento en que me sentí atrapado dentro de mis propios límites. Mis músculos ardían, mis articulaciones gritaban, mis manos ya no respondían como antes. Y sin embargo, no podía detenerme. Cada fallo parecía condenado a consecuencias que no podía imaginar. Y la simple idea de retroceder me llenaba de terror. Aún así, sobreviví a lo que podrían llamarse los primeros niveles. Crucé barras, escalé, cargué peso, soporté hambre, oscuridad y miedo. Pero cuando la transmisión terminó, el alivio no fue completo. Sabía en lo más profundo que lo peor aún no había llegado y que mi mente ya había aprendido algo que no podría olvidar jamás. La Deep Web no tiene monstruos, solo humanos que saben cómo usar tu propio cuerpo y tu miedo en tu contra. Nunca volví a sentirme igual. La curiosidad que me llevó allí ahora me parecía un error que me costaría recordar el resto de mi vida. A estas alturas, mi cuerpo estaba exhausto y mi mente al borde de la locura. Cada prueba que había superado me había enseñado algo aterrador. La fuerza física no bastaba. La verdadera batalla estaba en resistir el miedo constante, la incertidumbre y la sensación de que alguien más, invisible, estaba siempre observando, esperando mi fallo. El siguiente reto me dejó sin aliento antes incluso de comenzarlo. Me encontré en una sala sin ventanas ni luz natural, solo una tenue iluminación artificial que lanzaba sombras largas y distorsionadas en las paredes. En el centro, una plataforma estrecha de madera parecía flotar sobre un vacío insondable. Debía atravesarla mientras cargaba pesadas mochilas llenas de arena, y a cada paso escuchaba un eco detrás de mí, como si alguien caminara al mismo ritmo que yo, pero nunca pudiera verlos. Cada movimiento era un cálculo de equilibrio, cada respiración un desafío. Mis manos resbalaban por el sudor, mis músculos temblaban, y el miedo se mezclaba con el vértigo. Cuando creí haberlo superado, la sala cambió sin previo aviso. La plataforma se movía de manera irregular, tablas que crujían y vibraban bajo mis pies, y cuerdas que aparecían como obstáculos de la nada. No había tiempo para pensar, solo avanzar. Sentí la presencia de alguien detrás de mí de manera más cercana que nunca. Un roce imperceptible, un susurro que no reconocí como voz humana.
Mi mente empezó a cuestionar si estaba solo o si ya no había manera de distinguir la realidad de la manipulación mental. Luego vino la prueba de la resistencia extrema. Durante más de 24 horas, me obligaron a mantener una posición que desgastaba mis músculos, mientras repetía ejercicios que combinaban fuerza y precisión. Cada segundo parecía un minuto. Cada movimiento era un recordatorio de lo vulnerable que estaba. La sensación de que alguien controlaba cada fibra de mi cuerpo era aterradora. Sentía mis brazos como piezas de madera, mis piernas como plomo, y aún así, mi mente se negaba a rendirse. La siguiente prueba fue un juego de reflejos y percepción, un laberinto lleno de espejos y luces intermitentes. Debía encontrar la salida mientras luces cegadoras y reflejos multiplicaban mis movimientos y mis sombras. Cada vez que pensaba que avanzaba, parecía retroceder, y a veces me encontraba frente a mi propio reflejo distorsionado, con ojos que no reconocía y manos que parecían ajenas. La confusión se mezclaba con el cansancio, y mi respiración se volvía un eco incontrolable en el laberinto. Sentía que mis pasos eran medidos, evaluados, que un error significaría algo que no quería imaginar. El terror se intensificó con una prueba que combinaba aislamiento y amenaza física. Me colocaron en una plataforma estrecha sobre agua helada, con la obligación de mantener el equilibrio mientras ejecutaba series de ejercicios que drenaban mi energía. Cada segundo era un desafío. El frío calaba hasta los huesos, mis músculos crujían y la sensación de que algo invisible se movía bajo la superficie me mantenía en alerta máxima. Intenté concentrarme solo en respirar, pero cada sonido, cada sombra me hacía mirar detrás de mí, buscando algo que nunca podía identificar. La prueba final estaba diseñada para quebrarme completamente. Debía permanecer de pie con los brazos extendidos, mientras pesos progresivos se colocaban sobre mis muñecas y hombros. Mis músculos ardían, mis articulaciones gritaban, y cada respiración era un tormento. La cámara me enfocaba y sentía la mirada de alguien detrás de ella, observando cada temblor, anotando cada fallo. Mis manos empezaron a fallar, mis dedos temblaban sin control, pero sabía que si caía, no habría nadie que me levantara. Cada minuto parecía una eternidad, cada segundo un recordatorio de que no había margen de error. Cuando finalmente terminé, no hubo aplausos, ni felicitaciones, ni alivio. Solo un silencio abrumador. Mis manos, mis brazos, mi cuerpo entero ya no me pertenecían. Sentí que había sobrevivido, pero la supervivencia tenía un precio que no podía calcular. Mis sentidos estaban alterados, mis pensamientos fragmentados, y un miedo constante me recordaba que lo que había experimentado no era un juego. Nunca volví a entrenar igual. Nunca volví a ser solo Jack. Ahora cuando veo a alguien obsesionado con superar límites, pienso en los límites invisibles que nadie debería cruzar, en cómo la mente humana puede ser manipulada y aterrorizada sin necesidad de fantasmas ni monstruos. La Deep Web no tiene monstruos, tiene humanos que saben exactamente cómo usar tu propio miedo y tu fuerza contra ti. Y yo aprendí demasiado tarde que algunos retos no están hechos para ser ganados. Hay cosas en Internet que no deberían existir. Yo lo sé, porque las vi. Y desde entonces no he vuelto a dormir más de 2 horas seguidas. No soy ningún héroe, ni un periodista de investigación, ni un loco conspiranoico. Solo un tipo corriente que pasa demasiado tiempo delante de una pantalla. Trabajo como programador freelance y mis horarios se disuelven entre líneas de código, café frío y noches interminables. Con el tiempo, uno se acostumbra a navegar por la red como si flotara en un océano sin fondo. Y, si te alejas lo suficiente, acabas encontrando cosas que te gustaría no haber visto jamás. Empecé visitando foros de seguridad, luego comunidades privadas, y al final terminé en la Deep Web. Allí todo parece tener un precio. Información, identidades, incluso recuerdos. Me fascinaba cómo podía existir un mundo tan perfectamente oculto bajo la superficie. Hasta que una noche, hace 6 meses, algo cambió. Encontré un hilo en un foro llamado The Archive. No tenía descripción, solo un título en latín,
Memoriae Reperta. El usuario que lo publicó se hacía llamar Reconstructor. Su perfil no tenía historial, pero su mensaje era corto, casi íntimo, como si me hablara directamente. Algunos recuerdos merecen ser revividos, Jack. Esta noche, a las 3 de la mañana GMT. Transmisión privada, solo para los que entienden. No recordaba haber hablado nunca con alguien de ese nombre. Y sin embargo, ver mi propio nombre allí me paralizó. Pensé que sería un error, una coincidencia. Pero la curiosidad pudo conmigo. El enlace llevaba a una página sin diseño, fondo negro y un contador descendente. Abajo, una frase escrita en letras blancas que parecían temblar en la pantalla. Recreación en directo. La pureza del recuerdo. Esperé. El contador llegó a 0. La pantalla parpadeó y comenzó la transmisión. Al principio, la imagen era difusa, granulada. Una cámara fija enfocaba un pasillo metálico, con luces frías parpadeando a intervalos. Había un sonido constante, como el zumbido de un ventilador. En el fondo del pasillo, una puerta con una mirilla circular. Alguien pasó frente al objetivo, solo una sombra, pero su silueta me provocó una sensación de repulsión inmediata. No por lo que hacía, sino por la calma con la que se movía. La cámara cambió de ángulo. Apareció una sala amplia, estéril, sin ventanas. Las paredes estaban cubiertas con planchas de metal pulido. En el centro varias personas, quietas, alineadas, como si esperaran instrucciones. No se movían, no hablaban. Y detrás de un cristal, 3 figuras con batas grises observaban en silencio. No se mostraba nada explícito, nada, pero el ambiente era tan opresivo que me costaba respirar. El sonido de fondo, un zumbido constante, casi un lamento, hacía vibrar los auriculares. Noté algo más. El logotipo que aparecía en la esquina inferior de la transmisión. Era una serpiente mordiéndose la cola, con las palabras Ordo Memoriae inscritas debajo. No era la primera vez que veía ese símbolo. Lo recordaba de una vieja foto de mi abuelo, tomada poco después de la guerra. En su brazo, el mismo emblema, grabado en una insignia metálica que nunca quiso explicar. El chat del directo estaba activo. Decenas, tal vez cientos de usuarios, escribiendo en un idioma mezclado, fragmentos en alemán, hebreo, inglés y algo que no supe identificar. Algunos solo publicaban coordenadas, fechas, o palabras sueltas como testigos, recuerdo, purificación. Cada mensaje aparecía y desaparecía en segundos, como si una mano invisible los borrara. No podía apartar la vista. Había algo profundamente hipnótico en la forma en que esas figuras se movían. Uno de los técnicos ajustó una palanca y un murmullo grave inundó la sala. No mostraban nada explícitamente cruel, pero el contexto bastaba. Era una recreación, una reinterpretación enfermiza de algo demasiado real, demasiado cargado de historia. La transmisión duró 23 minutos. Al final, la imagen se desvaneció lentamente hasta quedar en negro. Y entonces apareció una frase centrada en la pantalla. Los recuerdos deben repetirse para no desaparecer. Cerré el portátil de golpe. Mis manos estaban húmedas. Sentí una presión en el pecho, una mezcla de repulsión y culpa. Intenté convencerme de que era una especie de performance, un experimento artístico. Pero algo, en lo más profundo de mi instinto, me decía que no. Esa noche soñé con mi abuelo. Estaba sentado en la mesa de su cocina, mirándome sin hablar. Su piel parecía más pálida que nunca, y su respiración sonaba como aquel zumbido del vídeo. Intenté hablarle, pero solo salió aire. Cuando desperté tenía la garganta seca y el sonido seguía allí, dentro de mi cabeza. Durante los días siguientes empecé a notar cosas raras. Correos sin remitente con asuntos como recordar es servir. Archivos temporales que aparecían en mi escritorio con nombres en clave. Memory 01, Memory 02. Los borraba, pero volvían. Una madrugada mi webcam se encendió sola. No mostró imagen, solo un parpadeo. La desconecté de inmediato. 3 noches después recibí otro mensaje del foro The Archive. Era del mismo usuario. Reconstructor. Solo decía, tu familia formó parte del principio.
Ahora serás testigo del final y un enlace adjunto. Lo abrí con el estómago encogido. Era un clip corto, apenas unos segundos. La cámara giraba por una sala idéntica a la anterior. En el reflejo de un panel metálico, se veía una figura humana observando detrás del cristal. Llevaba una cadena plateada al cuello, con un colgante en forma de R invertida, idéntica a la que lleva mi padre desde que tengo memoria. La imagen se congeló, y debajo, un texto. El recuerdo se hereda, Jack. Nos vemos pronto. Me quedé paralizado. Apagué el ordenador, desconecté el router y me quedé sentado en la oscuridad. El zumbido seguía sonando, aunque todo estaba apagado. Desde el pasillo, me pareció oír un leve clic metálico, como una puerta que se cerraba. Intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, la frase aparecía una y otra vez detrás de mis párpados. Los recuerdos deben repetirse para no desaparecer. Pensé que era imposible, una coincidencia absurda, pero amplié la imagen. En el borde de la cadena había un colgante con una letra grabada, una R invertida. Mi padre la usaba desde siempre. Decía que pertenecía a su abuelo, que la trajo de Europa después de la guerra. La historia nunca me cuadró del todo. Cuando era niño, le pregunté qué significaba la letra, y me respondió con una sonrisa vacía: recuerdo. El corazón me dio un vuelco. Le llamé esa misma tarde. No atendió. Dejé mensajes uno tras otro. Finalmente contestó con voz, somnolienta, como si no esperara hablar conmigo. Le conté lo que había visto, lo del colgante, el símbolo de la serpiente, la transmisión. Guardó silencio. Le oí respirar, entrecortado. Jack, dijo por fin, hay cosas que no deberías buscar. ¿Qué cosas? ¿Qué es sordo memoriae? Un silencio pesado. Luego, un susurro apenas audible. Olvida ese nombre, no es lo que crees. Y colgó. No volví a saber de él durante días. Intenté razonar. Quizá todo era una coincidencia, un montaje, alguien jugando conmigo, pero cuanto más lo pensaba, más claro lo veía. Todo estaba conectado. En los días siguientes empecé a notar detalles que antes no estaban ahí. Mi correo se llenaba de mensajes en blanco. Solo el asunto cambiaba. Seguimos mirando. Las luces de mi edificio parpadeaban justo cuando yo subía por las escaleras. Y el zumbido, aquel maldito zumbido, ya no venía del ordenador. Parecía estar dentro de las paredes. Una madrugada recibí otro correo. Asunto: Recreación 2. Herencia. Cuerpo del mensaje: 3 horas. No faltes. Testigo elegido. No había enlace esta vez. Solo un archivo adjunto. Stream.key. Un archivo que solo podía abrir con un software que yo mismo había programado años atrás. Para mis pruebas de transmisión segura. Nadie podía tenerlo. Nadie. Lo abrí. Apareció una ventana de vídeo. La cámara mostraba una habitación distinta, moderna, con paredes grises y una silla metálica en el centro. Encima, un cartel: Testigo elegido. La iluminación era tenue, amarilla. La cámara oscilaba, como si alguien la sostuviera con las manos. Entonces apareció una figura. Rostro cubierto por una máscara gris. En su cuello, la cadena plateada. La misma R invertida brillando bajo la luz. Me quedé paralizado. El enmascarado miró directamente a la cámara. Jack, mi nombre. Pronunciado con voz distorsionada pero reconocible. El pasado no se hereda, se repite. Y la transmisión se cortó. Pasaron varios segundos antes de que comprendiera que estaba conteniendo la respiración. Me levanté, abrí las cortinas, miré a la calle. Vacía, silencio total. El reloj marcaba las 3:07. Al día siguiente recibí un paquete sin remitente. Dentro, un sobre. Una fotografía en blanco y negro. Un laboratorio. Mi abuelo, joven, de pie junto a otros hombres con batas blancas. Y detrás, en una pizarra, el símbolo de la serpiente. Ordo Memoriae. En el reverso, una frase escrita a mano. Proyecto Ordo Memoriae. Generación 3. Jack R. Levinson. No podía ser. Mi abuelo fue víctima, no colaborador. Busqué entre sus viejos documentos, cajas guardadas en el desván.
Encontré cartas en un idioma que no reconocí, mapas, fotografías con sellos oficiales, un informe médico firmado por alguien llamado Dr. R. Levinson, mi apellido. Mi abuelo no era solo un superviviente, era parte del proyecto. La mente me daba vueltas. Empecé a unir fechas, nombres, símbolos. Todo coincidía con fragmentos de la transmisión. Aquella organización, fuera lo que fuese, no se había extinguido, solo había cambiado de forma. El lema era claro: los recuerdos deben repetirse para no desaparecer. No querían historia, querían continuidad, querían descendencia. Esa noche no encendí el ordenador. Aún así, a las 3 en punto, el monitor se iluminó solo. No había imagen, solo texto. Acepta tu papel, Jack. Ellos lo hicieron por ti. Después, una dirección, mi propia dirección. No dormí. A cada ruido del pasillo, mi cuerpo reaccionaba como un resorte. Preparé una mochila, mi pasaporte, dinero en efectivo. Pero en el fondo sabía que no tenía a dónde ir. Al amanecer, la puerta sonó. 3 golpes, fijos, espaciados, suaves. No respondí. El silencio siguiente fue aún peor. Cuando al fin me atreví a mirar por la mirilla, vi algo en el suelo. Un sobre gris. Dentro, un pendrive metálico, sin etiqueta. Lo conecté a un ordenador viejo, aislado de la red. Solo había un archivo de audio. Mi voz, grabada con precisión. Hay cosas en Internet que no deberían existir. Yo lo sé porque las vi. Se me heló la sangre. Aquello era lo que había dicho en mi primer vídeo de advertencia, que nunca llegué a publicar. ¿Cómo podían tenerlo? El archivo terminó con una respiración que no era mía. Luego una frase en susurro, tan baja que apenas se oía. «Jack, ya estás dentro». En ese momento las luces de mi casa se apagaron. El zumbido volvió, más fuerte que nunca. Un haz de luz roja parpadeó desde la webcam del portátil. Miré la pantalla. Estaba encendida otra vez. Una ventana de transmisión en directo. En ella, mi propio rostro. Y detrás de mí, el reflejo de una sombra gris. Me giré, pero no había nadie. Solo el aire denso, vibrando. Grabé este relato para dejar constancia. No sé cuánto tiempo tengo, ni si todavía estoy hablando con alguien real. Si alguien lo escucha, si llega a ver esto en algún rincón de la red, no intentéis buscar la transmisión. Ellos no quieren que la veas, quieren que la recuerdes. Y si alguna noche, navegando entre enlaces imposibles, encontráis un vídeo con mi voz o mi nombre, cerradlo. Porque si lo oís, ya formáis parte del recuerdo. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.